Buen día, mi nombre es Selmi Paola Ucnahuat de la Escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia del primer semestre Grupo A. A continuación les presentaré los 3 temas de la primera unidad del curso Lenguaje y Comunicación con el profesor Rubén Mezquita Rosado. En primer lugar, tendremos los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, los cuales actualmente están divididos en 4. Entre los que están el enfoque basado en la gramática, el enfoque basado en las funciones, el enfoque basado en el contenido y el enfoque basado en el proceso. Los enfoques se toman en cuenta para la enseñanza de la expresión escrita y están basados en los enfoques propuestos por Shih en el año de 1986 para la enseñanza del inglés. Tenemos el enfoque basado en la gramática, el cual nace con la intención de enseñar la lengua materna en un enfoque escolar y la escritura. Estudia la gramática tradicional, que es la que parte de la oración, la concordancia y la ortografía. El modelo textual está basado y centrado en la enseñanza de la gramática de un discurso, que sea la construcción de párrafos como es la introducción y la conclusión. El lingüístico es prescriptivo, pues busca que los alumnos únicamente aprendan lo que se debe decir y lo que dicen los libros, pues lo único que tienen que aprender es lo que es correcto y lo que no. Continuaremos con el enfoque basado en las funciones, el cual nació en Europa en los años 60 con la intención de estudiar una segunda lengua. Es utilizada como una herramienta para poder conseguir algo, como puede ser una comunicación. En esta comunicación puede estar el acudir a un lugar y poder pedir algo, como es un café, una comida. El acto del habla consiste en una codificación o decodificación de textos lingüísticos con el afán de conseguir algo o realizar una acción de la lengua, como es el saludar, pedir algo, excusarse. El objetivo es el de realizar y aprender una función determinada en la lengua que se está adquiriendo. Los modelos lingüísticos es de que el alumno pueda utilizar estos aprendizajes fuera y dentro del aula. Ahora pasamos con el tercer enfoque, el cual es el basado en los procesos. En los años 70 por investigadores de Estados Unidos, quienes por medio de un examen pudieron identificar a los alumnos, o ya sean escritores competentes y escritores incompetentes, que estos eran dentro de un aula. Se demostró que los escritores competentes arrojaban buenos resultados, pues se utilizaban una serie de estrategias o habilidades cognitivas, y los incompetentes sacaban una mala nota pues desconocían estos métodos que utilizaban. Igual se demostró que únicamente el dominar la lengua o saber la gramática no es suficiente para que se pueda realizar el proceso. Lo importante es mostrar y enseñar cómo aprender los pasos que hay que seguir durante el proceso de la creación y la redacción de un texto. El profesor tiene el papel de orientador y de esa forma asesora lo que es el trabajo del alumno para trabajar de una forma más organizada con tareas e instrucciones que sean precisas de lo que se tiene que hacer. Finalmente, estamos con el enfoque basado en el contenido, el cual se desarrolló en Estados Unidos durante la década de los 80. Este enfoque se desarrolló en una comparación de 2 contextos académicos distintos, pues la idea nace de la supremacía del contenido por encima de la forma, que es la gramática, su función, el tipo de texto o el proceso. Los textos no académicos tienen propósitos muy variados, pues provienen de la experiencia de la persona quien escribe y utiliza un lenguaje más general, pues el destinatario es variado. En el ámbito académico
Se tiene el propósito de demostrar los conocimientos y utiliza un lenguaje más especializado y técnico. La necesidad de la expresión escrita está vinculada con el interés de una carrera universitaria, la habilidad lingüística y la comprensión oral. El proceso de descomposición de textos incluye un proceso de aprendizaje, pues hay que poner énfasis en lo que dice el texto y su contenido. En un texto no se escriben las experiencias personales, pues está enfocado en un tema académico. Una clase basada en este enfoque debe tener los siguientes pasos. El número 1, investigación profunda del tema, que es la lectura de los textos y una búsqueda de nueva información. Paso 2, procesamiento de la nueva información. Puede ser una elaboración de material, una discusión, un grupo del tema a tratar. Y el número 3, la producción de escritos. Estos se enfocan más ya en la preparación y redacción de los textos. Continuando con el segundo tema, es el saber sobre la lengua y el saber hacer con las palabras. Respondiendo con el título, ¿cómo enseñar a hacer cosas con las palabras? Primeramente hay que pensar la lengua, pues la forma tradicional de la enseñanza de la lengua y de la literatura en la educación se centra en la base de estudio de la estructura formal de la lengua y de los autores, incluyendo de igual forma las obras más representativas de la literatura. Seguidamente están las ideas previas, en cual la enseñanza de la gramática en la educación obligatoria debe ser el eje dentro del aula, pues de esa forma el docente puede darse una idea del conocimiento adquirido en los alumnos y de esa forma explotarlo, haciendo que el uso del lenguaje comunicativo y que surja esa reflexión en cada alumno que le ayude a querer seguir queriendo aprender y mantener su comunicación. Gramática y enseñanza de la lengua. Lenz, en 1912, afirma que existen ciertos abusos dentro de la enseñanza de la gramática y aconseja que cuando existe una enseñanza de la gramática no debe excederse de los límites de la capacidad que el alumno trae, pues cada alumno debe aprender conforme a su edad y no saturarlos de información que respectivamente no será procesada o aprendida y termine siendo un aprendizaje inútil. Tunson, en 1980, menciona algunos de los abusos de la gramática, los cuales son el afán normativo a ultranza, el aprendizaje memorístico de reglas y definiciones, el énfasis excesivo en el análisis sintáctico. Y sugiere una orientación a alumnos en su aprendizaje gramatical para que pueda hacer su propio análisis de uso. La gramática en la escuela está caracterizada por el normatismo y el nacionalismo, y la insistencia de los aspectos correctivos y la memorización de definiciones. Sin embargo, en la actualidad no existe una gramática como tal, sino más bien diversos enfoques de los estudios gramaticales, y por lo tanto se tiene una evaluación. La gramática sirve para desarrollar las posibilidades lingüísticas de los alumnos y así ayudarles en la comprensión de la teoría del sistema. En el estructuralismo aparece la lingüística en el siglo XX y fue iniciado por Ferdinand de Saussure. El estructuralismo pasa como una renovación pedagógica y se habla de sistema, de estructura y nuevos términos. En el generativismo se intenta alcanzar las deficiencias que existen en el aula y el lenguaje es considerado único al ser humano. El uso lingüístico se tiene como objetivo el analizar el modo en el que se producen en la vida real los intercambios lingüísticos y comunicativos de las personas. De igual forma, se deben conocer los procesos implicados en la expresión y la comprensión del mensaje. En la lingüística del texto, Belgrade y Deslade mencionan 7 conceptos esenciales de la textualidad, los cuales son la cohesión, la coherencia, la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, situacionalidad e intertextualidad. El análisis del discurso
hace un estudio de las relaciones entre la lengua y los contextos que se usa. El comentario en un texto oral es un discurso oral o escrito en el que se exponen opiniones, puntos de vista o críticas. El texto oral son aquellos producidos mediante un entorno hablado. En el comentario en un texto escrito se exponen opiniones, puntos de vista o críticas acerca de un determinado tema, autor o obra, con un enfoque particular. Para lograr la planificación del comentario, primero hay que establecer el tema. Segundo, concretar la estructura, partes y contenido de cada parte. Hacer una lista de las características de adecuación, coherencia y cohesión que se ha observado. Y por último, hacer un esquema de redacción. Para concluir el tema, es importante que el uso de la gramática en un contexto, ya sea social, cultural o escolar, pues de esta manera podremos adaptarnos a la lengua de la cultura y poder expresarnos con claridad. Para terminar los temas de la primera unidad, continuaremos con el tercero, que es la lingüística y sus ramas. La historia de la lingüística se abarca en 1992, donde Robbins declara que esta está constituida por la retórica, la gramática, la filología, la morfología y la sintaxis desde la antigüedad como una tradición de ideas. En el mundo romano, la literatura ya estaba bien desarrollada, pero cuando hubo un contacto directo entre Roma y Grecia, se empezó a creer erróneamente que el latín descendía del griego, porque había semejanzas entre su tipología y su léxico. Pero Marco Terencio Varrón, que es un gramático, demostró la originalidad en sus estudios y después de una larga investigación logró informar que la lengua latina era propia, investigando su gramática, su historia y su uso. La lingüística ilustrada es representada por Condillac, quien afirma que toda actividad del alma y las percepciones procede de los sentidos. La lingüística moderna comienza en el siglo XIX con las actividades de los neogramáticos, logrando comparar las lenguas y reconstruir una lengua original. Ferdinand de Saussure señala las insuficiencias del comparativismo que acota el objeto del estudio de la lingüística como ciencia. Él es interpretado como el padre de la lingüística moderna. Noam Chomsky fue el fundador de la corriente del generativismo. En él, las limitaciones explícitas del enfoque eran evidentes. Según Chomsky, la capacidad de aprender la lengua es genética y menciona que la persona que aprende una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, porque conoce las reglas según las cuales los enunciados deben formarse. El conocimiento no es adquirido mediante el hábito, sino que es una capacidad innata. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es una disciplina que tiene como objetivo el estudio del lenguaje humano. Representa una ciencia teórica que formula una explicación diseñada para justificar los fenómenos del lenguaje. Ocurre una ciencia empírica que realiza observaciones detalladas sobre lenguas para confirmar o refutar afirmaciones del tipo general. La naturaleza del lenguaje humano. El lenguaje es aplicado en diferentes sistemas de comunicación, desde el simbolismo matemático hasta la nota musical. Aunque se observa que un lenguaje es creado con un fin específico, no es natural, restringiendo así el estudio de la lingüística al terreno único de las lenguas naturales. El lenguaje humano tiene la característica de ser un aspecto creativo, pues posee la capacidad de que el hablante pueda combinar las unidades lingüísticas en conjuntos infinitos de oraciones. Y con esto concluyo que el estudio de la lingüística es muy interesante, pues está a la expectativa de todo el desarrollo que se ha pasado durante la existencia del ser humano y cómo es perfeccionado hasta convertirse en lo que es hoy, y aún así sigue avanzando. Esto ha sido todo por mi parte. Nuevamente, buen día. Nos vemos.